Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 29 de abril del 2020. Es un placer poder saludarlos a través de este medio y me da mucho gusto que nos acompañen. Así que los invito, antes de entonar el primer himno, a que oremos al Señor en esta tarde y que le pidamos a Él su bendición, que Él sea el invitado de honor en esta reunión. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos a través de este medio. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla la verdad. Gracias, Señor, por la oración que nos une a ti, Padre, a través de nuestras necesidades. Y te damos la honra y la gloria por la manera como nos has sostenido a través de estos días. Te damos las gracias, oh Padre eterno, y te ruego, Dios, que te quedes en medio de nosotros para que nos gocemos juntos mientras entonamos este primer himno. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos todos juntos este primer himno. Gracias por haber entonado este primer himno con nosotros. Se preguntará por qué tengo estas fotos aquí presentes en esta tarde. Bueno, quería presentarle a mis hijos. Quería tomar la oportunidad de poder presentarlo, ya que el día de mañana estaremos celebrando el Día del Niño. Muchos de ustedes recuerdan en sus países de origen que, como en el caso de su servidor, en México nosotros teníamos el tiempo en la escuela donde celebrábamos a los niños el 30 de abril. Así que me gustaría presentarle a mis hijos. Tenemos aquí, desde un principio, tenemos a mi hija Nayeli. A mi hija Nayeli, ella es la mayorcita, y les voy a presentar a mi hija Nayeli de 21 años, a mi hijo Erubiel de 18, él también nos está viendo a través de este medio social, y por supuesto a mi hija menor, que es Noemí. Ella atiende a la Academia Bautista Libertad y ha sido de gran bendición. Y por supuesto mi esposa, que es la gran bendición para mí, ella se llama Lupita. Si no la conocen, si no es parte de la Iglesia Bautista Libertad, no ha tenido el gusto de conocer a mi esposa, pero eso me ayuda a recordarme de que tenemos que agradecerle a nuestras madres. Yo tengo que agradecer a mi mamá, pero también tengo que agradecer a mi esposa porque ella me ha dado el privilegio de ser papá. Y por lo mismo que deseo recordarles lo que les decía el domingo pasado, es que si usted me envía un video de 20 segundos diciéndome por qué su mamá es la mamá más grande del mundo, por qué es su mamá favorita, háganmelo saber en 20 segundos. Mándenme ese video a mi correo electrónico ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. Es muy sencillo, solo 20 segundos, usted o menos, si usted desea, puede decirme por qué su mamá es la mamá más grandiosa del mundo. En el momento de que usted lo haga y nos mande ese video, usted va a recibir un cupón de parte de la iglesia, de esta compañía, para que de esa manera usted le pueda regalar una galleta de parte de la iglesia y, por supuesto, con todo amor de parte de usted a su mamá.
Usted lo puede hacer. Si tiene varios hijos, dígale a cada hijo que le grabe un video, o puede hacer un video de grupo. También lo puede hacer de esa manera, solo que sean de 20 segundos. Mándenme el correo electrónico y con muchísimo gusto nosotros le mandamos un cupón para que de esa manera pueda celebrar a mamá de una manera diferente. Gracias, hermanos, por estar ahí con nosotros, acompañándonos. Amigos que nos visitan por primera vez, los invito a que entonemos el siguiente himno. Cantemos al Señor el siguiente himno. Bien, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que el Señor nos da de poder entonar estos himnos, cantar al Señor y estar gozosos de poder estar aquí. Como les digo, el 30 de abril en muchos de nuestros países se celebra el Día del Niño. Es por ello que tengo estos cuadros representando aquí a mis hijos y les voy a pedir que me acompañen en esta transmisión a través del mensaje del día de hoy. Y gracias por estar ustedes de casita escuchando la meditación de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 18, el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver las cualidades de los ciudadanos del reino, las cualidades de los ciudadanos del reino. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el capítulo 18 de Mateo, desde el versículo 1 al versículo 5. Si ya lo tiene listo, por favor diga amén. Desde el versículo 1 al versículo 5 del capítulo 18 de Mateo dice la palabra de Dios así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgare al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendición. Te ruego, Padre, que por favor bendiga, Señor, la palabra, Señor. Unja nuestros oídos, unja los labios de tu servidor, Señor, para poder dar el mensaje en esta tarde. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En este momento lo que acabamos de leer ocurre inmediatamente después de que Jesús se encuentra caminando con sus discípulos. Llegan a un momento donde nos dice Mateo capítulo 16, versículo 13, que el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
De ahí el apóstol Pedro hace su confesión de fe y dice: tú eres Jesús, el Hijo de Dios viviente. Él hace su confesión de fe en ese momento, y más adelante, en el capítulo siguiente, podemos ver cómo es la transfiguración del Señor. Va a camino a Jerusalén y Él va anunciando cada vez más y más que Él es el Cristo, el Mesías venidero. Por lo tanto, los discípulos entendían a través de la palabra de Dios del Antiguo Testamento de que el Mesías vendría a Jerusalén a establecer su reino, a establecer el reino de Dios y de esa manera derrocar el gobierno romano. Los discípulos se encontraban contentos, sin duda, por el inminente comienzo del reino de Dios aquí en la tierra. Podemos imaginarnos a los discípulos discutiendo entre sí acerca de quién de ellos sería el más grande en el reino. De hecho, lo encontramos esto en el capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 46. Los discípulos querían saber quién tendría la posición más preeminente, quién sería el administrador, digamos, de este reino que el Señor establecería en unos momentos de acuerdo con la manera de pensar de ellos. Ellos soñaban con la distribución de honorarios y quizás de oficios, una monarquía terrenal, como los reinos terrenales de las demás naciones. Ellos quizás imaginaban incluso que iban a tener un escritorio, hecho de madera, hecho de cedro, donde ellos se podían descansar y poder entonces reposar sus pies. No nos dice eso la palabra, eso es solo mi imaginación. Pero sin lugar a duda nos lleva esto al primer punto. Y deseamos que veamos el primer punto en esta noche. El corazón de sus discípulos. El corazón de sus discípulos lo vemos en el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Conforme se acercaban a Jerusalén, ellos se acercaban a Jesús para preguntarle: ¿quién será el más grande de todos en tu reino? Incluso vemos en la palabra de Dios cómo la mamá de los hijos de Zebedeo vino y se acercó a nuestro Señor Jesús y le dijo: permite que mi hijo se siente de un lado tuyo y mi otro hijo del otro lado. Esto era lo que se encontraba en el corazón de todos ellos. En el corazón de ellos hablaban lo que tenía, lo que querían, lo que deseaban. Su corazón deseaba algo terrenal, básicamente. Y la palabra de Dios nos dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos se encontraban platicando y conversando y quizás discutiendo entre ellos en todo momento quién sería el más grande. Sin duda alguna esto estaba en su corazón. Los discípulos no eran nada diferente a cualquier político de la época actual. Incluso sabemos que cuando llega a la presidencia una persona, quizás las otras personas que están a su alrededor, ellos también buscan una posición, ya sea para ellos o para su familia. No necesariamente para ayudar a la comunidad, sino en muchas ocasiones, déjeme aclararlo, en muchas ocasiones únicamente para su beneficio personal. Pero gracias a Dios eso no ocurre en todo momento. Así que Jesús hace algo que nadie esperaba. Nadie esperaba la respuesta de nuestro Señor Jesús, y en ese momento lo que Él hace, llama a un niño. Eso nos lleva al punto número 2, el ejemplo dado por Jesús. El ejemplo dado por Jesús, lo vemos en el versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Aquí vemos cómo el Señor llama a un niño, a un infante. Supongamos que tiene 2 o 3 años. La razón que podemos llegar a esa decisión es que en el versículo 36 de Marcos capítulo 9 vemos cómo el Señor dice: tomándolo en sus brazos. Era un infante, era un pequeño, solo un pequeño niño. Jesús, en respuesta a las preguntas de sus apóstoles, toma un niño y le dice lo siguiente que vemos ahora en el versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos han tomado la idea al leer este versículo de la siguiente manera y dicen de la manera correcta de que hay que tener una fe básica para recibir la salvación, y es correcto. El problema es que cuando continuamos con esa idea y mantenemos la idea de que únicamente tenemos que obtener lo básico para nuestro crecimiento espiritual, muchos deciden mejor no estudiar la palabra porque no lo ven necesario.
Incluso algunas personas dicen, solo aprenderé lo mínimo, ¿para qué llegar a ser fanático? No es necesario, pastor, solo un poquito nada más. Yo no necesito involucrarme más de aprender más de la palabra de Dios, no necesito conocer más de ella, lo único que necesito es a Jesús. Yo soy una persona simple, de una fe simple. Muchas personas llegan al punto de incluso decir eso. Muchos prefieren quedarse con la leche del Evangelio en vez de tener el deseo de crecer y comer de la carne que el Señor nos ha dado en su palabra. Ya hemos visto el primer punto, el corazón de los discípulos. Hemos visto cómo es que ellos discutían para ver quién sería el mayor en el reino de los cielos. Más adelante el Señor da el ejemplo que nadie esperaba de pedir a un niño que viniera y tenerlo en sus brazos para decirle quién sería el mayor. También ahora el tercer punto es el mensaje en el ejemplo, el mensaje en el ejemplo. Y aquí es donde nos vamos a detener por un tiempo, ya que vamos a ver diferentes puntos y me gustaría mucho que pusieran mucha atención. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir con ello? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir entonces al decir, si no os hacéis como este niño? El Señor le dice a sus oyentes, al menos que se conviertan y sean como este pequeño, no podrán entrar en el reino de Dios. Los voy a remontar un momento, quizás a los años cuando se encontraban en la secundaria, ustedes y como su servidor, o en el liceo, en algunas partes sé que se le conoce de esa manera. Incluso podemos recordar las lecciones de gramática que nos daban, y podemos recordar quizás el uso de las oraciones condicionales, En el versículo 3 vemos un buen ejemplo de lo que les voy a decir. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis. El Señor dice una pequeña frase, si no. El Señor nos introduce a una condición necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Una condición tiene que cumplirse para que el resultado esperado tome lugar. En otras, le voy a decir una vez más. Una condición tiene que cumplirse para que el resultado esperado tome el lugar. En este caso, la condición necesaria que se tiene que cumplir para que así cualquier persona que desea entrar en el reino de Dios tendrá que ser salvo. En otras palabras, tendrá que ser una persona convertida. O alguien que ha nacido de nuevo. Es donde me gustaría tomar una pausa por un momento y únicamente pensar en esto. Preguntarse usted que nos acompaña, amigo mío, ¿soy realmente salvo? ¿En verdad he nacido de nuevo? Porque si no ha nacido de nuevo, si no es salvo y permanece en esa condición, Jesús nos dice la siguiente frase: de ninguna manera podrás entrar en el reino de los cielos. He conversado con varias personas, con muchísimas personas. Cuando les llego a preguntar acerca de su testimonio de fe, ¿cuándo fue que usted fue salva o fue salvo? Muchas personas me dicen, no, pastor, yo nací en el Evangelio. Yo nací en un hogar cristiano. La Biblia, por lo contrario, nos enseña de que nacemos pecadores. En ese sentido, nadie nace siendo cristiano, nadie nace siendo un hijo de Dios. Para poder ser cristianos debemos de nacer de nuevo, no de la carne, sino del Espíritu. Algo muy básico que quizás muchos de ustedes que ya han escuchado la palabra de Dios predicada en muchísimas otras ocasiones, dice, pastor, esto es muy básico, pero es importante reconocerlo. Dice la palabra, al menos que nazcas de nuevo, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, no podrás ver el reino de los cielos, mucho menos entrar en él. Pero pastor, yo no soy tan malo, yo no hago tantas cosas mal, además no soy tan malo como mi vecino. Vemos lo dicho por Dios en el primer capítulo de Romanos, y quiero que vayamos ahí. Vamos al primer capítulo de Romanos y vamos a leer alternadamente. ¿Qué les parece? Vamos a leer alternadamente en esta ocasión en el capítulo 1, empezando del versículo 21 del libro de Romanos. Ya que estamos ahí, mis hermanos, los invito a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer
en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 21 al 32. Romanos. Bien, les estoy dando tiempo para que, si no tienen sus Biblias, vayan al cuarto y la traigan, o donde la dejaron, y la puedan desempolvar. Espero que no se haga el caso. Y vamos a ir al capítulo 1 de Romanos. Versículo 21 al 32, vamos a leer alternadamente. La palabra de Dios dice así en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos juntos el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos aquí el apóstol Pablo hablando acerca de lo que el Señor ve en el ser humano. Cristo no les está diciendo a sus oyentes, escuche bien lo que dice la palabra, no les está diciendo a sus oyentes que hay que ser inocentes como este niño para así poder entrar al reino de los cielos, porque saben que Jesús ya conoce la condición del ser humano y lo acabamos de leer de acuerdo con la palabra de Dios en el libro de Romanos. Si usted ha tenido o tiene estos pequeñitos, tiene unos pequeñitos bebés quizás, incluso de brazos, o tiene ya pequeños de 2 o 3 años, 4 o 5. Si usted ya tiene esos niños, usted sabe la gran bendición que todos son ellos. Pero también sabe de antemano qué tan demandantes y qué tan egoístas pueden llegar a ser. La diferencia no es que ellos nacen sin el pecado, no es que ellos nacen inocentes, ellos nacen siendo pecadores. La diferencia es que aún no se han sofisticado en su maldad, ya que nunca hemos visto a nadie en pañales robando un banco. Espero que no. Pero los pecados que ellos hacen ahora, en este momento, son de acuerdo a la infancia, a su capacidad. Conforme crecemos, maduramos en formas más viles de pecado. Así como Pablo lo menciona en este capítulo que acabamos de leer en el libro de Romanos, el ser humano no quiere a Dios ni aún en su pensamiento. Amigo que nos ve, amigo que nos escucha incluso por primera vez, ¿le gusta pensar a usted acerca de Dios? Seamos sinceros. ¿O es un tema al cual usted no quiere ni hablar, que evita a toda costa? Incluso es a usted de las personas que se esconden a través de la sombra de la clásica respuesta: a mí no me gusta hablar de religión o de política, prefiero no tocar este tema.
Amigo mío, esto es porque la naturaleza que usted tiene no quiere a Dios. Su naturaleza no quiere tener ni siquiera el pensamiento de Dios. Usted quiere que Dios esté fuera de su vida y de sus pensamientos. Usted no quiere que Dios juegue con su mente al recordarle los pecados de su vida. Para usted, Dios es un estorbo. Jesús le dijo: quiero que sean como este niño en su humildad. La palabra de Dios en el versículo 4 de nuestro texto dice lo siguiente: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso nos lleva al punto número 4, la necesidad de la humildad. La necesidad de la humildad. ¿Cómo es un niño? Preguntémonos a nosotros mismos. Usted que tiene esos pequeñitos al lado de usted, ¿cómo es un niño? Un niño no cuestiona qué tanto conocen sus papás. Por lo menos a una edad pequeña ya llegan a la edad de 12, 13, 14 años y por supuesto ellos saben todo y saben más que los papás. Pero en la edad pequeña ellos no cuestionan qué tanto conocimiento tiene su papá o su mamá. El niño no piensa que su mami y su papi, ellos piensan, más bien dicho, que su mami y su papi lo saben todo. Incluso son como unos pequeños dioses para ellos. O mejor aún, son superhéroes. Así que cuando mamá o el papá le dice esto o lo otro, el niño lo cree y lo obedece. He ahí la importancia de no mentir a sus hijos. Por favor, no les diga mentiras a sus pequeños. Pero pastor, son mentiras piadosas, mentiras blancas. ¿Sabe? He buscado a través de las páginas de la Biblia y no he encontrado ninguna mentira piadosa, ninguna mentira blanca. Todas se encierran en pecado, todas son mentiras. No le mienta a sus hijos. Sus hijos serán sus jueces y más adelante su Señor si no se arrepiente. El niño, hay en él una fe implícita, donde ellos le creen a los padres ciegamente. Implícito es una palabra que quiere decir que está incluido en una cosa, sin que ésta lo diga o lo especifique. Por eso, lo que los padres digan, ellos en su mente piensan, debe de ser verdad, ya que ellos no saben qué tan pecador y qué tan mentiroso puede llegar a ser un padre. Tenemos que ser hijos de Dios, y la fe verdadera en Dios es ciega, no es ciega. La fe verdadera en Dios no es una fe que no ha sido confirmada. La fe verdadera en Dios no es tomar un paso en la oscuridad esperando que Jesús nos vaya a cachar o nos vaya a sostener. Cachar, decimos en Sonora. La fe verdadera en Dios es una fe implícita. Debe de ser una fe implícita. Porque una vez que venimos a Él, entonces conocemos que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que su conocimiento es infinito y que su consejo es sabio. Aun cuando somos salvos y lastimosamente nos mantenemos en pecado, seguimos cuestionando entonces el juicio de Dios. Pero un verdadero creyente sabe y cree en Él implícitamente porque sabe que Dios es todo confiable. Puede confiar en Él. Finalmente, el versículo 5 es el punto número 5 es el resultado del corazón restaurado. El punto número 5 es el resultado del corazón restaurado. El creyente que tiene el deseo de alimentarse con la palabra de Dios no es aquella persona que tan solo se conforma con tan solo una hora a la semana en la Escritura. El Salmo 1, y deseo que vayamos ahí, hermanos. Salmo 1. En el Salmo 1, el primer Salmo, vemos lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
¿Sabe usted qué tanto consejo usted recibe de los medios sociales? ¿Sabe usted qué tanto consejo usted recibe de la televisión y de personas inconversas? Bienaventurado es el hombre que no pone su atención a ello. El versículo 1 dice: ni estuvo en camino de pecadores, diciéndonos, no participa en el camino que lleva a la destrucción. Más adelante nos dice el Señor: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es aquella persona que se burla cínicamente de las cosas de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para el judío la ley significa, significa la ley de Dios. Para nosotros es la palabra completa, el Antiguo, el Nuevo Testamento, los 66 libros de la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche, que no se conforma con solo un poco de conocimiento. ¿Cómo es que un hombre va a ser con esta descripción? ¿Cómo es que es un hombre con esta descripción? ¿Como un pequeño infante que juega a la orilla del río? No. Él será como árbol plantado, dice la palabra de Dios, y no como aquellos que se dan en el desierto, que únicamente buscan una gota de lluvia para sostenerse. No, esto no. Junto a corrientes de agua, dice la palabra de Dios, fuerte, erguido, que nada lo mueve. ¿Para qué? Para que dé su fruto en su tiempo. La palabra de Dios dice: no así los malos. Dice David: no así los malos, aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que se han rehusado a la verdad. Hermano, si usted nos escucha, amigo que usted nos escucha, y ha escuchado una y otra vez siendo la palabra de Dios predicada a través de estos medios, ya sea de un servidor o cualquier otro predicador que predique la sana doctrina y le diga una y otra vez: arrepiéntete, es tiempo de arrepentirse, y usted se niega y se niega y se niega. La palabra de Dios dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Son como la cáscara que lleva el viento. Se agarraban aquellos tridentes y aventaban entonces el trigo para que la cáscara se la llevara el viento. Cualquier pequeña corriente de aire se llevaría la cáscara y entonces caería únicamente la semilla. ¿Es usted una persona que se deja llevar por cada corriente? ¿Es usted una persona que se deja llevar por cada noticia que ve en la televisión, que cambia su manera de pensar en cada instante? ¿O se confía directamente en la palabra de Dios? Es un hombre bienaventurado porque confía únicamente en su Dios como su Salvador. Y aquí el dicho, como dice alguien en alguna ocasión: el corazón del problema es un problema del corazón. Dios ha de mirar el corazón del hombre. ¿Está su corazón con Él? Su corazón palpita al saber que Cristo le ama, al saber del reino de Dios. No puede tener un corazón para Dios al menos que tenga una mente para Él. Porque dice la palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Proverbios 23:7. Lo que el hombre piensa, lo que pasa por nuestra mente, lo que pasa por nuestros oídos, lo que entendemos, nos ayuda cada vez más a enamorarnos de la palabra de Dios. Y nos comenzaremos a dejar que el Señor se apropie cada vez más y más de nosotros. Si Dios desea que recibamos a Cristo como un niño en humildad, sí, en efecto, sí, Dios quiere que lo hagamos. Jesús desea que crezcamos en nuestra manera de pensar. Él desea que crezcamos en nuestra dependencia de Él. Él desea que crezcamos también en debilidad y dependencia para seguir completamente dependiendo de Él. Él también desea que continuemos en humildad. Estas son las características de un niño, las características de un pequeño de brazo. Si es así, entonces será grande, dice la palabra de Dios, en el reino de los cielos. Jesús no dijo: aquel que fuera más teólogo, aquel que fuera el mejor predicador, aquel que se fuera martirizado, sino dijo lo siguiente: si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de Dios ha hablado en esta noche. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es tiempo de que lo haga. Iglesia Bautista Libertad, gracias por permitirme predicar mensajes evangélicos. Es necesario que compartamos de la palabra de Dios. Este es el tiempo. Llegará el tiempo que nos reunamos una vez más y podamos estudiar a profundidad la palabra de Dios, pero es necesario compartir el Evangelio en sus puntos más básicos, ya que hay personas que están escuchando por primera, segunda vez, que están teniendo la dificultad de saber si en realidad son hijos de Dios. La sociedad del día de hoy cubre la muerte con todo tipo de situaciones para tratar de evitar, conocer, incluso pensar acerca de la muerte, pero en estos días hemos estado pendientes de la situación a nivel mundo y por lo mismo la gente está meditando acerca de la necesidad de recibir a Cristo, recibir las buenas nuevas, porque las únicas malas noticias que encontramos en las noticias nos deprimen y nos hacen sentir cada vez más devaluados. Gracias a Dios por las buenas nuevas. Gracias por la bendición que me da de poder compartir la palabra de Dios. Si usted desea o necesita hablar con alguien, por favor, denme una llamada al 520-288-6387. Oremos todos juntos y pidámosle al Señor su bendición. Padre, te doy las gracias, mi Dios, por la bendición que nos das de poder compartir el Evangelio. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de ella encontramos vida. Si aún hay alguna persona que en este momento ha escuchado este mensaje y no entiende, no ha entendido la necesidad que tiene de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, oh Padre eterno, yo te ruego que toque su corazón. Si usted me está escuchando, amigo mío, yo le ruego que por favor ore conmigo estas palabras. Señor, sé que soy un pecador. Y de la mejor manera que sé, te pido que me perdones. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti, pero ahora sé que Jesús murió en mi lugar para que mi pecado quedara limpio. Padre, te ruego que por favor me perdones. Ahora reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó para darme vida. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias por haberme perdonado. Y te ruego que por favor hagas de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, si usted ha hecho esta oración por primera vez y usted ha pedido a Cristo que entre a su corazón y que le perdone de sus pecados, lo felicito. Usted es una nueva criatura en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Y le invito para que, hermano mío, me dé una llamada o me mande un texto o nos mande un email también al correo electrónico ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. Gracias por permitirme entrar a sus hogares en esta tarde. Gracias por habernos acompañado a través de la meditación de la palabra de Dios y haberme permitido tener a mis hijos en este día, recordando el Día de los Niños. Felicidades a todos los niños y felicidades a las mamás. No se olviden de mandarnos su video, 20 segundos, diciéndome cómo es que su mamá es la mamá especial. En 20 segundos nos pueden mandar ese video y nos lo pueden mandar al correo electrónico que ya se ha dicho. Gracias por todo. Les amo en el nombre de Cristo.